Escena 12, interior pasillo de escaleras Casa Fiesta Noche. Andrés camina por un pasillo, dobla y comienza a bajar unas escaleras. Andrés sigue bajando mientras mira hacia abajo. En eso ve a Beatriz 33. Andrés se impacta al verla. Se detiene en seco. Beatriz mira hacia los lados como si buscara a alguien. Andrés retrocede y sube las escaleras sin que ella lo vea. Tradiciones perdidas. Reinos. En el nombre del Padre, del Hijo. Julio Rojas es uno de los guionistas más premiados y reconocidos del cine chileno. Su formación como dentista lo ha llevado a organizar sus guiones como verdaderos sistemas biológicos. El tiempo y el espacio parecen ser siempre la gran limitación de sus personajes, quienes viven en búsqueda del amor. Su sociedad más fructífera es la cosechada junto a su exalumno Matías Vice, con quien ha trabajado en las películas Sábado, En la cama, La vida de los peces y La memoria del agua. Hoy, en La Oruga, Julio Rojas. Jean-Claude Carrière dice que los guiones son como una especie de orugas, ¿no? Que se convierten en mariposas, las mariposas serían las películas, y que de una otra manera esas orugas desaparecen. ¿Qué sería para ti un guión? Yo creo que es correcta esa metáfora. Son como esculturas en hielo que usan unas motosierras para hacer esculturas en hielo durante mucho rato. Viene alguien que el director mira la escultura y luego se va a hacer lo que él miró y se fumó ese guión. Ese guión fue algo transitorio, que ahí luego se vuela en los rodajes, se raya. Es trabajar sobre un material transitorio, lo cual tiene cierta belleza también. Puede reutilizarse. Se pueden tomar otras versiones de eso que está contenido en el guión. Lo que hay que definir es que el guión es realmente un argumento plasmado en un papel, y el argumento obviamente es infinito y eso no se evapora. El argumento permanece para siempre. Ahora hay gente que cree que el trabajo de los guionistas son solamente los diálogos. El guionista es como un diseñador de un sistema, y los diálogos son una parte de un sistema. El sistema completo es complejo, pues es un sistema, y los sistemas tienen elementos que se interrelacionan y tienen un sentido. El guión y el guionista diseña un sentido con personajes y con territorios. Los guiones finalmente son símbolos, simbolizan cosas. Y hacen que la gente que los vea participe en un juego de símbolos. ¡Oh, ya! ¿Dónde estuviste anoche, mierda? ¿Anoche qué weón? ¿A dónde estuviste? Weón, qué violento, weón. Puta, la weá, me vaya a responder sí. Pero o salúdame. Chucha, me duele los ojitos, mi amor. Weón. ¿Dónde estuviste anoche, Víctor? Anoche, ya aquí, estuve con los weones, con mi amigo. ¿y dónde terminaron? No sé, pero ¿qué me estás preguntando? ¿En un bar, en alguna weá? ¿Dónde? ¿Qué dónde? ¿Dónde terminaron, po, weón? Ya, aquí. Chucha, en un tople, ya, eso quería escuchar en un tople. Ahora, respecto a lo que es tu formación como guionista, suena muy loco pensar en Chile, ¿no? Que tú en realidad eres dentista, ¿no? Y un dentista decide comenzar a escribir guiones, sí, y le va muy bien, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio, de pronto, cómo lo pudo haber tomado tu familia, ¿no? De hacer ese giro de dos ciencias, digamos, bastante distintas. Descabellado, es como un giro extraño. Bueno, en Chile pueden pasar muchas cosas, ¿ya? Tengo una pequeña anécdota, que es que mi papá tenía una fábrica de tejidos y al frente había un cine que se llamaba Cinelandia, era en el Calle Puente, en el centro de Santiago. Y un día como que había una máquina que era electrónica y yo puse un palo de helado y la máquina se destruyó, y entonces yo tenía 10 años y 9 años. Mi papá me llevó al cine al frente y le dijo al tipo del cine: mantenga a mi hijo lejos de las máquinas. Entonces vi todo tipo de cine, hasta que derivó en un cine porno a principios de los 90. Historia de muchos teatros. Claro, sí. Exacto. Pero ahí, digamos que era un dentista que había visto mucho cine en la pantalla grande, ¿ya? Y luego empecé a tratar de escribir, quería ser escritor, lo cual es extraño porque estaba dedicado al mundo de los dientes, pero quería ser escritor, entonces yo escribía siempre.
Ejerciste como dentista un Sí, tiempo. ejercí, y estuve en llegó- un servicio de urgencia durante 12 años. 12 años en un servicio. Muchas historias quizás Pero vienen es de que ahí eran también, muchas ¿no? historias. Claro, cada paciente era un libro de historias. Y ahí estaba para ser escuchado. Pascual es hipertenso. Toma pastillas 3 veces al día. Le cambio las pastillas en el motel. Espero que se las tome. Después el resto es fácil. Todos van a creer que murió tirando. ¿Tú sabes lo que pasaría si Pascual ve esa foto? Entonces decidí que me iba a poner una meta que iba a ser escribir un largo para nadie, solamente para mí. Tuve mucha suerte porque por un tema del azar, Jorge Durán, un gran guionista chileno brasilero que escribió El beso de la mujer araña, hizo un taller de guión y empecé a desarrollar como una técnica de escritura. Así que me tenía un calendario y decía ya, en una cantidad de tiempo voy a hacer un largo. Y después terminaba y voy a hacer el siguiente, hasta que pueda sentir la sensación de que domino a lo menos una técnica. ¿Es importante a la hora de escribir un guión tener claro un mensaje? O sea, lo que hagamos o no, el guión va a tener un mensaje. Es como un mal mensaje o un buen mensaje o un mensaje que te hace reflexionar sobre algo. Una película hace que la gente sea, a lo menos los primeros 30 minutos después de la película, supongo, un poco filósofo de la vida. Es como la gente sale al cine y reflexiona sobre las grandes preguntas. El guionista lo que ha hecho es que ha hecho el trabajo inverso, comienza con el símbolo y con la estructura, la encubre con un sistema de artificios de diálogos o de situaciones o de eventos que hacen que se invisibilice lo que se está contando para que el que lo vea después saque todo eso y comprenda nuevamente el símbolo. Entonces, por eso hay una cercanía gigante entre el guionista y el espectador. El guionista y el espectador están trabajando sobre el mismo material. El director y el rodaje y la película están encubriendo eso. Y finalmente, si te fijáis, son dos momentos bien íntimos. El momento de percepción de la película y el momento de escritura de la película son dos momentos de mucha intimidad. Se me acercó un tipo, me pidió fuego. Yo le acerqué el encendedor. Él me miró. Yo lo miré. Yo apagué el cigarro y me fui con él. ¿La dura? Fuimos a un motel. Nos dimos algunos besos. Me tiene que haber visto tan nerviosa. Me preguntó qué tenía. Le conté del Rodrigo. Hizo lo que él jamás hubiera hecho. Me acostó. Me arropó. Me tocó el pelo. Y me contó un cuento hasta que me quedé dormida. Cuéntame un poco cuál es el proceso tuyo desde que te dan una idea o que tú mismo creas la idea hasta llegar al guión final. Me compro un cuaderno cualquiera, y empiezo a llenarlo con ideas sin ningún tipo de criterio o restricción en cuanto a qué tengo que tener ahí. Puede ser una imagen, pueden ser diálogos, puede ser una situación, una construcción de un personaje. No sé si va a servir o no eso. Puede ser una referencia que le llegue a una parte. Yo le llamo mi caja de ideas analógica, y analógica porque me alejo de cualquier tipo de pantalla. Una vez que tengo un cuerpo de datos y de imágenes y de situaciones que están más o menos ya abultados, en ese momento paso a darle un orden y un sentido a eso que tengo en el cuaderno. Y ordeno en realidad desde el final hasta el comienzo. ¿Ya? Yo soy convencido que un guionista tiene que a lo menos aventurar el final inmediatamente y luego ir retrocediendo.
esto permite hacer una cierta simetría entre el comienzo y el final, te da una sensación de sistema, sabes exactamente que no estás contando que sí. Y hago una especie de intento de orden cronológico de sucesión de acontecimientos sin pensar en escenas ni en secuencias. Luego de eso, parto en el diseño del punto de vista y de ajustar que a quién le está contando la historia. Aquí soy bien riguroso en preguntarme de quién es la escena. Si usted fija, si uno pudiera hacer un resumen narrativo muy grueso del cine, uno podría decir que estamos hablando de que alguien contempla a un punto de movimiento, alguien contempla a otra persona que se mueve. Vamos para adentro. Vamos. Tengo que irme. ¿A dónde quiere ir? Necesito irme, no sé, no puedo estar aquí. Entremos. Te preparo un café. Descansas. Vamos. No quiero estar contigo, Javier. Entremos. Respecto a la temática de pareja, ¿no? Sí. Casi todas las películas que ha escrito para Matías Vice o con Matías Vice hablan un poco de eso, ¿no? Y quizás una de las características que tienen esas películas, me refiero a Sábado, en la cama y La vida de los peces, trabajan de una otra manera una especie de restricción temporal, espacial, ¿no? Claro. Pasan en pocas horas. Y algunas de ellas en un mismo lugar. Sí, ¿no? claro. Esa restricción, ¿de dónde viene? ¿Ya? ¿Por qué nace? ¿Y qué tiene como a favor o en contra de la historia? Bueno, nace por un tema de producción al principio. Necesitábamos tener un control del espacio por un tema presupuestario, por un tema de dinero. Pero nos dimos cuenta que la restricción en sí es una herramienta que fuerza un espacio creativo que no tiene cuando tú dispones de mucha cantidad de locaciones y personajes. El desafío es cómo mantener la atención y una tensión dramática en un solo espacio genera estrategias nuevas, estrategias de diálogo nuevas para construir como una sensación de no claustrofóbica de la narración. Yo tengo una teoría sobre el cine. Sí. Que el cine implica una memoria en común. Piensa la cantidad de estéticas que hay y todos los tipos de películas. Imagínate que las podamos dividir y agrupar en diferentes conjuntos. Entonces, uno como espectador también pertenece a uno de esos conjuntos. Y eso nos da una clave. Por ejemplo, alguien que ve Alta Fidelidad y luego Magnolia. O, no sé, simplemente le gusta esa estética. Esa persona pertenece a un conjunto A. Y está bien. O otro, a ver, alguien que ve Taxi Driver, Perros de la Calle, Tiro de Gracia, Fargo, etc. Esa persona también pertenece a un conjunto B. Algo coherente. Está bien. Pero imagínate a alguien que ve Átame y después El Doctor Dolittle o Antes de la lluvia. Y después, ¿y dónde está el policía? Y después ve... ¿Qué puede ser? Algo nada que ver. Esa persona no pertenece a ningún conjunto. No tiene una estética que lo identifique. Esa persona está mal. Y en La memoria del agua rompen esa restricción. Completamente, sí. ¿Qué sacas en limpio de esa experiencia? Lo que pasa es que el argumento genera la restricción y hay ciertos argumentos que permiten confinamientos, permiten restricciones. Por ejemplo, situaciones de una espera en un lugar permite una sola locación.
la reflexión sobre la pérdida de un ser querido que sucedió en un tiempo anterior, todo el periplo de esa pareja, todas las parejas nuevas que tienen y cómo empieza lentamente esa unión a hacerse divergente, eso no permite la reflexión, es necesario abrir espacios. Pero aún así hay una restricción que es punto de vista, hay un solo punto de vista del personaje y está bien centrado en esa mirada casi subjetiva de la realidad. Él está percibiendo ese viaje. No hay tiempo quizás para superar ese tipo de claro, pérdida, ¿no? Exacto, claro. ¿De dónde viene el nombre o el concepto de la vida de los peces y por qué surgió la necesidad de hacer esa película? Claro, bueno, el nombre es porque es un sistema como una pecera y a veces el que está dentro de la pecera no ve cómo el sistema se autocontempla a sí mismo y solamente hay que salir un poco para ver el dibujo completo de gente atrapada básicamente por relaciones y por el pasado. Matías y yo tenemos diferencias de generaciones, somos de generaciones diferentes, pero ambos, cada uno por su lado, reflexionamos sobre cuándo uno terminaba con su pareja, cuándo uno terminaba realmente y se habían cosas inconclusas entre las parejas. Y nos pareció interesante el tema de las conclusiones, de cuándo termina realmente una relación. Y ese fue el motor de arranque para explorar qué pasaba entre dos personas que se amaban, realmente se amaban, y que la vida lo había llegado por caminos diferentes porque la vida te lleva por otros lados. Y cómo ellos trataban de torcer la mano al destino e intentar estar juntos. Y bueno, y es una tragedia finalmente. ¿Sabéis qué pensé? En todo el tiempo en que estuvimos... Nunca bailamos. Sí. Nunca bailamos. Nunca hicimos muchas cosas. Nunca viajamos juntos. En Chile, las fiestas de despedida son los lugares donde uno se da permiso para decir todo lo que no dijo. Entonces nos pareció un buen territorio de revelaciones de la verdad. Y eso es lo que le pasa al personaje, es como los círculos del infierno de Dante, donde va iterando por habitaciones y habitaciones en una situación de descubrimiento de cajas del pasado. Y luego eso lo va acercando finalmente a la gran revelación de que quizás tiene que quedarse a enfrentar su vida. La metáfora de la vida de los peces, él es un viajero que abandonó esa pecera y de alguna manera los que abandonan los sistemas son juzgados como traidores, son juzgados como extraños, donde nunca más vuelven a pertenecer. Y el tema es que él no vuelve a pertenecer jamás. Por mucho que intente volver a esa pecera, es un ser extraño, es contemplado con distancia. Y como se va a ir, le dicen las cosas que él no escucharía si viviera en una situación normal. ¿Y tú ves porno? A veces. A veces todos los días.
o a veces una vez al mes, o a cada rato. A veces una vez cada 2 semanas, a veces cuando espero que baje algún programa, no sé, nada importante. ¿Sabéis que el semen es bueno para la arruga? Lo descubrieron unos investigadores, no sé bien, pero eran de una universidad prestigiosa y ellos eran investigadores sobre el envejecimiento prematuro. Así como tú, se metían a ver páginas porno. Y se dieron cuenta que las pornostars no tenían arrugas en la cara. Y llegaron a la conclusión de que podía haber una relación entre el semen y las arrugas. Y ahora todas las cremas caras traen semen. Pero no lo dicen porque nadie quiere echarse semen en la cara. Bueno, hablamos que la vida de los peces se construye en base a distintos encuentros o reencuentros dentro de esta casa. Y sé que además tienes varias teorías al respecto, ¿no? De cómo construir de pronto una escena, hacerla durar y generar estos momentos como divertidos, donde los niños sacan ideas que uno podría no pensar, ¿no? Sí, bueno, lo primero, la escena tiene 2 sentidos. El primer sentido es que el protagonista se siente cómodo con niños, porque es un niño. Es un niño. Finalmente no siguió el periodo como de el arco de evolución, Del hombre de madurez, común claro. y corriente. Se quedó viajando y conecta muy bien con ellos. Y lo segundo era construir un diálogo que generara una cercanía con una generación hiperinformada, donde finalmente hay demasiada Wikipedia dando vuelta y demasiada información irrelevante, pero que se maneja de chicos, ¿ya? Entonces ellos, claro, ellos hablan de la teoría que cruza la escena y eso nos sirve para comprender que él no tiene novia y cuál es su situación afectiva en ese momento. Ahora, las teorías de los niños son un tipo de diálogo que yo llamo una teoría personal desarrollada, donde no solamente tienen una teoría al respecto, sino que la desarrollan con plenitud. Y este desarrollo es el que genera risa, ¿ya? Que igual básicamente son estrategias que usa como Tarantino, donde cuando empiezan a hablar sobre si un masaje de pies es erótico o no erótico, no se quedan ahí, sino que lo desarrolla, o porque no hay que dar propina. Te fijas que siguen la misma mecánica, que es plantea la teoría se explora, se profundiza, y luego finalmente eso nos está hablando de otra cosa. Y básicamente utilizo esa estrategia cuando tengo demasiado confinamiento y demasiada restricción espacial, para que el diálogo de alguna manera sea un poco más libre. Si lo hago, ¿serás capaz? ¿Serás capaz de sostenerme y darme fuerza? Sí. Vamos. Andrés y Beatriz se gustaron, se gustan y probablemente se sigan gustando, ¿no? Son como de esos amores... Se amaron. Sí, se amaron. Hay que gustarse, claro. Sí, se amaron. Pero ¿por qué no quedan juntos? Lo que está pasando en la vida de los peces es que ambos tienen un imaginario en común pasado, donde suponían y suponen que se aman, pero la vida real requiere mucho más que un arrebato en una fiesta de decir, dejemos todo y vamos en búsqueda de eso, sino que requiere estar de cabeza en la vida. Y la vida es pagar cuentas, como dicen ahí, la vida es ir a reuniones de apoderados, como dice ella, y eso es algo mucho más aburrido, pero honesto y real, que sabotea estas ilusiones. Escena 56, interior, pasillos y ambiente en noche. Salen al pasillo y ambos se rozan la mano mientras caminan. Están a punto de llegar a la puerta cuando la mano de Beatriz abruptamente se suelta y queda atrás. Andrés se vuelve. Beatriz ha sido interceptada por unas mujeres que le hablan. Él la espera. La puerta de calle está entreabierta y solo hay un trecho para cruzarla. Andrés mira cómo Beatriz responde unas preguntas sin que podamos escuchar qué sucede. Una de las mujeres lleva a una niña dormida. Beatriz toca a la niña, le acaricia el pelo. Andrés la espera.
Alguien le pregunta algo y Beatriz saca su celular y le muestra a aquella la fotografía de aparentemente sus hijas, cosa que Andrés desde su posición no puede confirmar. De pronto Andrés mira la cara de Beatriz. Está a punto de llorar, pero solo él se da cuenta. Beatriz lo mira y con un gesto imperceptible para el resto, pero clarísimo para él, mueve la cabeza disculpándose y como diciéndole, no puedo. Andrés sale por la puerta al exterior.